Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La paralización de actividades por casi 2 meses ha generado que las empresas pierdan su liquidez y, por ende, su capacidad de cancelar los salarios. Esto, a su vez, generará un quiebre en la cadena de pagos, pues si un trabajador no recibe su remuneración completa, tampoco podrá cubrir sus obligaciones con su círculo más cercano, y así sucesivamente. Ecuador se enfrenta a una situación económica altamente compleja. En este marco, la Asamblea Nacional aprobó el informe humanitaria enviada por el Ejecutivo. Según los legisladores, uno de los artículos beneficia a las pequeñas y medianas empresas, específicamente en el acceso a créditos, pues establecerían incentivos para las entidades del sistema financiero nacional para que den todas las facilidades. Dichos incentivos tienen que ver con deducir del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por el pago de estos préstamos. Los créditos pueden ser de tipo comercial, ordinario, productivo o microcrédito. Deben superar los $25,000 y pagarse a un plazo mínimo de 48 meses. Pero en su conjunto, la Ley de Apoyo Humanitario ¿beneficia realmente a las pequeñas y medianas empresas? Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, nos responde. Pichincha Universal. 8:46 minutos. Saludamos cordialmente a Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Lo que acabamos de describir es la realidad que vive el Ecuador en los actuales momentos. Hay un señor que se llama Roberto Aguilar, un opinólogo, que cuestiona que iniciemos las entrevistas describiendo esta realidad. Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña Empresa. Es que esta realidad es la que nos permite justamente tener una lectura de lo que las organizaciones como la suya, en este caso, van a hacer, van a reaccionar y van a organizar para poder enfrentar la difícil situación provocada por la crisis económica y la crisis sanitaria. Muy buenos días, la escuchamos. ¿Cuál es su lectura? Muy buenos días, un gusto primero estar presente en esta reunión. Gracias la invitación a Pichincha Universal. Siempre será un placer pues dar nuestro punto de vista como Cámara Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Obviamente la preocupación es grande, no solamente de nuestro sector, sino un sector, de todo el sector productivo en general. Para nosotros es sumamente importante primero empezar a abrir los negocios, es decir, empezar a trabajar. Si bien es cierto, es importante la salud de todos los trabajadores y de toda la gente, pero también es importante que el sector productivo como tal se reactive. Y una de las iniciativas es justamente la que se había propuesto en días anteriores, que se ha conversado en varios webinars, porque ahora está de moda los webinars, ¿no es cierto? Poder conversar de esta manera para poder sustentar nuestros planteamientos. Uno de ellos era justamente el quiebre de las empresas. Todavía no sabemos la magnitud, pero yo puedo mencionar más o menos que hay alrededor de 900.000 empresas, que estarían involucradas en todo el proceso, en la reactivación, digámoslo así, del proceso nuevamente productivo. Acordémonos que ya llevamos 45 días de paro de muchas empresas que no han recibido un ingreso de cero, no han recibido nada, otras están trabajando a medio gas y estamos en una situación de un semáforo en rojo. Este semáforo en rojo, si bien es cierto, estamos en semáforo en rojo, pero ustedes ven que prácticamente estamos en un semáforo amarillo, porque básicamente se ve a las personas caminando, haciendo actividades de alguna u otra manera para llevar su sustento a sus hogares. Entonces, el quiebre de muchas empresas del sector productivo de las pymes es inminente. Actualmente, como les manifestaba, no sabíamos todavía la magnitud en la cual vamos a saber luego de ingresar a trabajar cuáles empresas son las que se han activado, cuáles han cambiado su modelo de negocio, digámoslo así, porque muchas de ellas se han visto abocadas a cambiar su giro de negocio, están haciendo otras actividades de las cuales no tenían. Entonces la situación es sumamente complicada.
Producto de ellos habíamos planteado al gobierno nacional varias iniciativas desde el sector productivo, y una de ellas era justamente el poder regresar a trabajar manteniendo nuestros puestos de trabajo, manteniendo a las personas que trabajan con nosotros. Acordémonos que las pymes, señores, son pequeñas, medianas empresas que tienen en su organización al primo, al hermano, al sobrino, al cuñado, es decir, son negocios familiares. Estos negocios familiares de alguna manera sustentan su trabajo y la idea es mantener estos puestos de trabajo. No es votar a la gente como se manifiesta o se ha manifestado en varios medios, ¿no? La idea es mantener estos puestos de trabajo, y si una iniciativa de ellas es justamente el mantenimiento de estos puestos de trabajo, bajando las horas laborales en buena hora lo digo porque esto va a ser si quieren es una situación debido a la pandemia, pero luego se pueden retomar las actividades una vez que uno pueda lograr a trabajar al 100%. Las empresas actualmente no estamos trabajando al 100%, las que pueden, las que están dentro de la cadena de suministros de alimentos, de salud y todo lo que ustedes conocen. Entonces sí es sumamente complejo mantener actualmente las circunstancias tal y cual se venían haciendo. Las pymes ya vienen de una situación económica sumamente difícil desde el año anterior. Y eso, sumado a toda la baja de ventas que tenemos actualmente, porque no está activado el sector productivo como tal, entonces eso va a generar, mejor dicho, muchas ventas más abajo de lo que se venían haciendo. Entonces eso involucra directamente a toda la cadena del sector productivo, porque si yo no vendo y no abastezco de producto a otras empresas, difícilmente puedo mantener esos puestos de trabajo. Entonces, una de ellas es lo que se manifestaba, las horas de trabajo. Las horas de trabajo, en definitiva, sí tienen que revisarse paulatinamente. No queremos despedir a la gente, y una de las iniciativas es justamente esa, es decir, bajar nuestra carga laboral hasta que logremos retomar las jornadas de trabajo al 100%. Los créditos, señores, los créditos los hemos venido insistiendo. Las tasas actuales para los créditos de las pymes son sumamente altas. El gobierno está lanzando un programa que se llama Reactívate Ecuador, con tasas de interés que lo manifiestan al 5%, pero realmente esperamos que efectivamente esas tasas, esos créditos lleguen al sector productivo de las pymes. Ahí hay un deber que hacerlo por parte de la banca. Entiendo que se lo va a poner en fideicomisos a través de la banca, de cualquier banca, sea pública o privada, para que pueda dar estos créditos. Y un incentivo ahí a la banca es justamente la reducción de estos créditos de interés con el 50% del pago del impuesto a la renta de las entidades financieras que puedan prestar esos dineros. Pero aquí, nuevamente, ojalá no suceda como yo lo digo, como el crédito PYME Express, que de alguna manera se lanzó para créditos para las pymes, pero que realmente no han respondido a la expectativa de generar o poner esos créditos en manos de los sectores productivos pequeños. Por la dificultad del acceso, porque estamos en línea y muchas de ellas no se califican inclusive garantías que se puedan coger o tomar o ponerlas desde el sector privado. Los empresarios estamos dispuestos a poner inclusive garantías privadas para que se puedan generar estos créditos. Estos créditos no solamente tienen que ir al pago de la nómina de los empleados, tienen que ir realmente a reactivar el sector productivo como tal. Por ejemplo, actualmente estamos en teletrabajo muchas empresas en el tema administrativo financiero. Eso se lo puede seguir manteniendo, pero para mantener eso necesitamos compras de insumos, como por ejemplo computadores, licencias, software. Es decir, hay que invertir. El sector de las pymes tiene que invertir en tecnología para poder mantener sus teletrabajos y para estar en línea con las entidades tanto financieras como del sector público para poder pagar los impuestos que necesitamos pagarlos. Entonces ahí hay un incentivo bien grande que también estos créditos deberían ir focalizados también para la compra de tecnología, como les manifestaba, para ponernos en línea todos. De alguna manera el sector de las pymes está organizado, está estructurado, es decir, los empleados trabajan casa adentro, no necesitan trabajar casa afuera, y eso es una de las facilidades en las cuales el sector productivo como tal, sobre todo el sector de la manufactura, puede entrar ya directamente a trabajar. Hasta ahí mi comentario, más o menos de lo que nosotros hemos analizado para que estos créditos realmente sirvan para el sector productivo. Ojalá no haya muchos trámites y muchas trabas enfocadas
a los créditos, es decir, no tiene que haber tanta tramitología para incentivar y para que las empresas puedan acceder más bien, mejor dicho, a este tipo de créditos. Señor Carrión, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cuál es el plan que tienen las pequeñas empresas para volver a esta nueva normalidad? Es inminente que esto va a suceder en 1 o 2 semanas, a más tardar. ¿Qué medidas de prevención han tomado ustedes para volver al semáforo amarillo y retomar poco a poco las actividades productivas? Bueno, de hecho yo le manifiesto que hemos estado trabajando en las líneas enfocadas al sector para las cadenas de alimentos, de salud, y se han establecido ciertos protocolos. Obviamente hay una inversión, como le manifestaba, del sector de las pymes para lograr cumplir con estos protocolos de seguridad en temas de salud. Se han implementado, por ejemplo, plataformas en las cuales los empleados ya están capacitados para ingresar nuevamente a trabajar, como es el tema de la limpieza de las manos, la desinfección de ciertos productos, el distanciamiento de 2 metros, es decir, se están adecuando espacios. Si bien es cierto, en las pymes nos permite hacer eso, pero de alguna manera ya lo hemos venido trabajando. No nos acordemos que las pymes también han trabajado con buenas prácticas de manufactura, tienen programas de mejoramiento continuo, y es ahí donde el gobierno tiene que entrar a trabajar de la mano con nosotros, implementando y dando facilidades para este tipo de mecanismos que nos van a permitir mantener nuestros puestos de trabajo. De hecho, el sector productivo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de las cuales formamos parte dentro de la CANAPE, tienen sus protocolos de seguridad. Existen algunas cámaras de desinfección, existen pediluvios, es decir, estamos dispuestos y estamos más bien ya en orden en esos temas, ¿no? Perdón, señor Carrión. Este punto, y sería una última pregunta clave, me parece a mí, de este acuerdo entre trabajadores y empleadores, ¿va a ser posible que se los llegue a lograr de manera equitativa? Es decir, sin perjudicar mucho los derechos laborales de los trabajadores, porque evidentemente hay que ponerse de acuerdo, pero sin esa diferencia entre quienes tienen el poder de decisión, como son lamentablemente los empresarios y los trabajadores, que se van a ver sujetos a aceptar lo que le dice el empleador, porque si no se queda sin empleo. ¿Sí va a haber esa posibilidad de normar equitativamente la toma de decisiones, señor Carrión? A ver, desde el lado de las pymes, no nos olvidemos que las pymes son negocios familiares y como tal tienen inclusive una presión social y una presión familiar para estos temas. Es decir, pero llegar a empleados acuerdos dentro. Sí, pero hay empleados también, obviamente también hay empleados, pero la condición en la cual nosotros accedemos es justamente esa, mi estimado amigo. No queremos despedir a la gente, la idea es no despedir. Ha habido planteamientos, inclusive desde la misma CANAPE, regresar a trabajar y trabajar por horas, obviamente pagando todo lo que se tenga que pagar al empleado, como tal, los seguros, el seguro al IES y todos estos temas que de alguna manera pues son necesarios. Y son necesarios, ¿por qué? Las pymes, no nos olvidemos, las pymes tienen sus trabajadores capacitados. Nosotros, somos formadores de personas, somos capacitadores de personas en nuestras empresas. Por ejemplo, hay empresas que manejan cierto nivel de tecnología en los cuales uno les capacita a esas personas. Esas personas no las podemos despedir por despedirlos o no los podemos decir, vea, váyase y regrese cuando tengamos trabajo. Es decir, existe todo un bagaje de conocimientos que se les ha dado a través de la misma empresa con las mismas personas para que puedan seguir trabajando. Esa inversión que ha hecho en capacitación, en manejo de ciertos programas, en manejo de tecnologías, no los podemos desperdiciar. Las pymes no podemos darnos ese lujo. Por eso es que la idea es conversar con los trabajadores para mantener acuerdos que beneficien tanto al uno como al otro. No es precarizar el trabajo, ojo, no estamos de acuerdo con la precarización para nada. Al contrario, estamos de acuerdo en que se sigan manteniendo estos puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo se tienen que seguir manteniendo. Y ahí hay un trabajo muy fuerte. Mira, por ejemplo, hay empresas que van a migrar de su negocio a otros negocios. Es decir, yo he visto empresas constructoras o empresas de la construcción que ahora se dedican a vender alcohol, que se dedican a vender mascarillas. ¿Por qué no dedicarnos a hacer mascarillas pero bajo una normativa?
trabajar en normativas de mascarillas, porque ahora vemos mascarillas de todo tipo y la verdad no sabemos si no cumplen o no cumplen el nivel de exigencia para no contagiar. Entonces ahí hay que normar, ahí hay que establecer ciertos controles, que los podemos hacer desde el lado de las pymes, desde el sector productivo como tal, pero conversando con el sector público, es decir, con los ministerios que son nuestros organismos rectores para lograr hacer eso. De hecho, la CANAPI ya ha trabajado en varias iniciativas de estas. Nosotros, te comento, tenemos una plataforma que se llama Tu Tienda, canape.es, que permite comercializar productos, pero productos de buena calidad, productos que están normados, productos que tienen registro, y hay una posibilidad muy abierta a invertir en estos temas. Por eso yo decía, los créditos tienen que ir enfocados al desarrollo de inversiones, de procesos productivos para mejorar procesos y para además migrar a otro tipo de productos. Es decir, esto también, las crisis también ofrecen una oportunidad de desarrollar muchas otras iniciativas. Mira, en el sector de alimentos, por ejemplo, Estamos ya sobre el tiempo. Perdóname, Marco, que te corte, pero nos están presionando desde estudios centrales. Las alternativas en este momento sin duda son creativas. Los pequeños empresarios tienen un rol fundamental que cumplir. Le agradecemos por haber atendido esta entrevista. Es Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de Pequeña y Mediana Empresa. Muchas gracias a Marco. Liz, estamos despidiéndote. Me anuncian que en este momento hay un plantón Naciones Unidas que lo llevan a los trabajadores de los correos. Punto Noticias, un noticiero para usted.